bienvenidas todas y todos. Tenemos esta tarde con nosotros a Janen Contreras y Daniela Pascual Cáceres, que nos contarán su experiencia como restauradoras con glitter. Para introduciros un poco a nuestras compañeras, Janen Contreras es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología, si no lo he dicho mal, que son muchas iniciales de México. Es maestra en Ciencias por la Universidad de Lincoln, en Reino Unido, doctora en Estudios del Mundo Antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid, y su labor se centra en las metodologías de entendimiento y resolución de los problemas que enfrentan las herencias culturales, particularmente las conformadas por los bienes de naturaleza metálica. Ha sido docente de restauración, química aplicada a la restauración y metodología desde el año 2001 y ha ido entendiendo que la herencia cultural y la restauración son por y para las personas. Al mirar a su alrededor, empezó a pensar en el feminismo como necesario y recién en el año 2019 reunió el valor para llamarse feminista. Desde agosto de 2019 es restauradora con glitter. Y también tenemos esta tarde con nosotras a Daniela Pascual, compañera además de curso de gestión de riesgos en patrimonio de ICRON en el año 2011 a nivel personal. Toda una experiencia a compartir con ella. Daniela Pascual es conservadora, restauradora egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía también. Labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2010 y en los años más recientes está realizando un registro de obra y capacitación de comunidades en la elaboración de inventarios en templos religiosos. Cansada de restaurar el imaginario del Estado y de la academia, desde lo sucedido en la victoria alada de la independencia durante la protesta feminista del 16A en la Ciudad de México, lucha por erradicar la violencia de género y por descolonizar la memoria y su profesión a través de la integración de las herencias culturales a la sociedad como un medio para formar identidad dentro de la pluralidad, generar espacios de diálogo y contribuir a la transformación social hasta la paz. Pues Daniela y Janen son las primeras invitadas al ciclo que hemos denominado Deep Talks, que lo organizamos desde el proyecto Deep Cities. Os he dejado el link en el chat y bueno, pues os cedo la palabra y esperamos compartir con todas vosotras vuestras experiencias. Al público comentaros que poco a poco os iré dando luego también de acuerdo voz y micrófono para que esto se convierta también en un diálogo entre todas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, pues empezamos de una vez. Dani, cuando quieras intervenir, ahí vamos. Pero bueno, vamos a compartir pantalla. Y ahí estamos. Muy bien, pues como les comentaba Ana, somos Restauradoras con Glitter. Es una colectiva que inició el 18 de agosto de 2019, si no mal recuerdo, porque el 16 de agosto por la noche hubo una serie de manifestaciones de las que hablaremos un poco más adelante y pues en realidad las reacciones fueron las que motivaron que nos conformáramos estas restauradoras con glitter. Y los monumentos, ¿no? Que es lo que nos lleva como a tener una postura que pareciera que es como muy confrontadora. Creemos que en realidad es necesaria y que habla de una conciencia por parte de la disciplina que tendría que haberse visto hace más tiempo, pero bueno, está sucediendo ahora y lo platicamos un poco más adelante. No sé si notaron, pero estamos dejando de ocupar un término que es muy conocido, que es patrimonio cultural. En su lugar, a partir de todas las reflexiones que han generado pues este tipo de manifestaciones en todo el mundo, pero muy especialmente en América Latina, llegamos a la conclusión de que herencias culturales es un término bastante más adecuado porque es más flexible, porque nos permite la discusión más ampliamente, porque nos permite generarnos una serie de preguntas bastante más adecuadas, creemos, para el momento en que estamos viviendo. Y pues les decimos así tal cual, ¿no? Son herencias culturales, un poco haciendo el préstamo desde Cultural Heritage, que pues todos somos muy familiares del término también, y pues no tiene esta carga del derecho romano que está señalando la herencia por la línea paterna únicamente. Ya nos posibilita desde el siglo XVII a algunas mujeres en algunos lugares del mundo heredar. Hoy en casi todos lados se puede, pero de todas formas hay muchos en los que todavía no. Y nos pareció que esto de heredar por parte de las mujeres no solamente era algo que estaba vinculado a lo legal,
sino que incluso dentro de la producción cultural pareciera que las mujeres no hayamos estado. Hace unos pocos días presentaron justamente en Madrid un libro, que, perdón, en este momento no recuerdo la autora, que señalaba que pues no hay nada más el hombre prehistórico, ¿no? También están las mujeres prehistóricas que estaban tejiendo, que estaban haciendo cerámica, que estaban cazando, que estaban pintando. Y eso no sucedió solamente en la prehistoria, ha venido sucediendo a lo largo de la historia, pero dentro de los grandes monumentos de estas obras que están sembradas por el Estado, las mujeres no aparecemos más que como alegorías, ¿no? En esta misma estructura que les muestro aquí, que es la columna de la Independencia en Paseo de la Reforma, que es una de las avenidas más importantes en Ciudad de México, pues está la Victoria alada y están las alegorías de la guerra, la sabiduría y demás cosas por el estilo, pero no hay una sola mujer. Sin embargo, sí hay una serie de personajes masculinos que formaron parte de la lucha de independencia y es como muy extraño porque igual durante siglos no hemos visto nada que hubieran hecho las mujeres como si las mujeres no formáramos parte de la sociedad y de la cultura. Entonces, también por eso patrimonio cultural nos ha parecido que es alienante y herencias culturales, pues como decía, es más integrador, ¿no? Porque no es solo que hable de las mujeres, sino que también permite la participación de otros grupos que tampoco han sido presentados, como pues la cantidad de pueblos originarios, los grupos indígenas y demás. Entonces, pues ahí estamos. Después de esta introducción, pues habrá que decir que patrimonio cultural o herencias culturales, pues no son unas cosas que brotan de la nada, ¿no? Que tienen existencia propia, sino que son precisamente construcciones culturales. Este tipo de monumentos, pues bueno, surgen desde el Estado con una intención muy clara. Y pues bueno, ustedes saben muy bien que están respondiendo a un entramado de significado como Clifford Geertz está proponiendo desde su definición de cultura, pero pues bueno, esos significados han sido muy orientados hacia una idea de grandiosidad y victoria y demás cosas que pues deja de lado a muchos. Estos monumentos hechos ex profeso pues suelen tener una relación con las sociedades y al paso de un tiempo, pues como lo han visto en todo el mundo, pues empiezan a tener una reacción que no es la que generalmente se gestó desde el inicio. Entonces, pues los discursos se van construyendo diferentes, la historia y la identidad, y no es raro en lo absoluto que al cabo de un tiempo estos lugares, estos elementos empiecen a tener una significación distinta o incluso contraria de la inicial. Y cuando eso sucede, pues pasan cosas, perdón, como esta. Esta es justamente, bueno, son dos imágenes de la manifestación del 16 de agosto. Tendríamos que contarles qué fue lo que pasó, si ustedes recuerdan, pues lo que ha pasado en España también con casos de violencia sexual, pues habrán visto que ha habido muchas manifestaciones también, cosa que nos da, pues bueno, nos genera mucha empatía, no podría decir que mucho gusto, porque desafortunadamente las cosas que lo generan son todas muy malas. En México lo que tuvimos que pasó aquí fue que 4 policías subieron a una patrulla a una chica que iba caminando a la 1 de la mañana hacia su casa con 17 años de edad y la violaron entre los 4. Entonces fue una cosa horrorosa, además por parte de los policías, ¿no? Quienes tendrían que haberla cuidado. Y pues además se filtraron los datos de la chica, los policías fueron reintegrados a sus labores de forma muy rápida, sin seguir siquiera la investigación conveniente. Y cuando se empieza a gestar algún tipo de protesta, pasa una cosa muy significativa y es que al encargado de seguridad pública de la Ciudad de México lo rocían con glitter rosa, o sea, purpurina rosa. Y ahí también hay un movimiento en que dicen que es un glittericidio porque el hombre pudo haber inhalado esta purpurina y haberse muerto, ¿no? Es un absurdo, pero bueno, a partir de eso estamos como todas retomando este elemento como también parte del feminismo de la cuarta ola, que seguramente ya lo habrán escuchado, como esta restitución de estos elementos femeninos, el rosado, el violeta, el glitter justamente, el tul y las florecitas, como parte de esta reivindicación de la mujer
y de la lucha de las mujeres. Entonces, pues bueno, este 16 de agosto se genera una protesta, una marcha y terminan en el Monumento a la Independencia con estas manifestaciones. Yo desafortunadamente no tuve la oportunidad de hablar con algunas de las chicas que sí decidieron manifestarse sobre la piedra del pedestal. Lo ven, es de unas grandes dimensiones, ahí tenemos la dimensión humana. Y pues bueno, pueden leer por allí: mata a tu violador, verga violadora, la licuadora, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas y demás cosas por el estilo. Y desafortunadamente, en lugar de que hubiera una sensible reacción por parte de los medios de comunicación y las redes sociales en torno a cómo es posible que 4 policías violen a una niña de 17 años, lo que hubo fue este tipo de cosas, ¿no? Una criminalización inmediata hacia las mujeres que participaron en esto. La cantidad de notas me parece que había habido respecto del caso de violación habían sido como, no sé, pongan 200 y de esto habían sido 17,000. Escandaloso, ¿no? Y sí un señalamiento permanente que de verdad nos puso a pensar, pues, ¿qué es lo importante en realidad en esto? La seguridad de esta chica, de nosotras, de las mujeres en general, que, pues bueno, en México tenemos un promedio de 10 a 11 asesinatos de mujeres, feminicidios al día, al día. Eso hace que al año tengamos más de 3,000. Entonces, pues bueno, es espantoso, ¿no? Y que les parezca que la pintura sobre una piedra es grave, nos voló la cabeza porque decíamos, pues nosotros sabemos perfectamente cómo se puede quitar la pintura de la piedra, ¿no? Puede ser un poco latoso, pero no podemos evitar que las mujeres sean asesinadas, violentadas de diversas formas. ¿Por qué la atención está en esto que es tan nimio y no está puesto en lo importante? Y entonces, pues nos reunimos varias que estábamos pensando lo mismo, que pues bueno, por fortuna para eso han servido las redes sociales, y este fue nuestro manifiesto, que pues era inicialmente una carta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de la República, y pues bueno, lo publicamos en esta página de internet que hicimos exprofeso, y fue retomado por un montón de medios de comunicación muy, muy relevantes, con mucha audiencia en México, y pues bueno, nos tomó por sorpresa, pero creímos que no era posible que que diéramos un paso atrás, así que pues estuvimos en todos los espacios que el tiempo nos permitió. Nos hicimos nuestro grupo de voceras para que se atendiera a cuantos fuera posible. Y pues bueno, en resumen señalábamos que la protesta no se debía de criminalizar, que había que poner el foco en lo importante, que era obviamente esta terrible violencia que hemos estado viviendo nosotras mismas, incluso dentro del grupo de restauradoras en México en general. Pues no estamos completamente seguras, pero pareciera que sí hubo un caso de feminicidio de una colega, una amiga. Y pues bueno, no es que nosotras seamos ajenas también a la violencia todos los días en la calle, ¿no? O sea, me maravillo cuando estoy en España y veo que las chicas pueden salir en shorts. No dudo que las molesten, pero en Ciudad de México eso es casi imposible, ¿no? Uno decide qué ropa se va a poner en función de si va a usar el metro o si va a irse en auto propio, y de las personas que vas a ver o por qué lugares vas a estar, ¿no? Es bastante horroroso. Y también me pareció horrible hace unos meses que fui también a Madrid, que llegué a la casa que estaba rentando a las 3 de la mañana, y en ese momento le mandé un mensaje a mi amiga que acababa de ver diciendo ya llegué, y ya ella ya se había dormido, ¿no? Porque después me dijo, es que esto no es común aquí, ¿no? Pero en Ciudad de México o en México en general siempre estamos avísame, y una no se duerme hasta que no recibe los mensajes de las amigas de que ya llegaron. Entonces, ese es el nivel de estrés con el que vivimos, y eso es lo que se considera normal. Entonces, pues bueno, también parecía que era como muy malo que esta chica a la que violaron estuviera en la calle a la 1 de la mañana, y eran señalamientos como, bueno, es su culpa que estaba esperando que sucediera si estaba en la calle a esas horas, ¿no? Bueno, regreso entonces a nuestro manifiesto,
que también estábamos diciendo que los monumentos pues no viven así como ajenos a la sociedad y que esto que estaba viéndose manifestado el monumento obviamente también era un resultado de una violencia social muy importante, pero también de un movimiento social que necesitaba ser reconocido y que lo que no se podía permitir es que pasara como en blanco, ¿no? Nada, que se criminalizara aquello y que se borraran todas las pintas y que se debían de quedar ahí pues lo más que se pudiera para que se hiciera incidencia en la necesidad de cambio en la sociedad, pero también que era indispensable que aquello se registrara, que no era posible que se borrara de la nada, ¿no? Hacíamos una invitación a la sociedad para pensar en esto que estaba sucediendo, ¿no? Que se tendría que trabajar de modo profesional, porque ya también hemos visto antes y después que estas cosas se borran de una manera muy inadecuada con personal que no está calificado. Y pues el objetivo ni siquiera es la conservación de los objetos o de los materiales, sino pues simplemente acallar la protesta. Y pues bueno, la intención era que se quedaran allí la mayor cantidad de tiempo y pues nuestro corolario era el patrimonio cultural. Lo dijimos a los 2 días de de habernos organizado. Ahora diríamos las herencias culturales pueden ser restauradas, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden ser restauradas, el tejido social sí. Y pues bueno, es una postura que a nosotras pues nos ha movido la conciencia y nuestros entornos laborales. Desafortunadamente pues no ha sido integrada por todas y todos nuestros colegas. Y bueno, también ha venido surgiendo una postura que dice que esto que ha pasado a partir de esto en México y en otros muchos lugares es iconoclasia, que es una destrucción del icono para pues llamar la atención sobre otras cosas y pues bueno, personalmente y otras colegas creemos que no es tanto iconoclasia porque no es una destrucción, es una resignificación, una suerte de apropiación que está aprovechando el poder de una imagen que ya tiene atención para, pues sí, reenfocar el asunto hacia otro lado. Entonces, a lo mejor no estaba hablando suficientemente de mí como mujer en el siglo XXI, este monumento, pero ahora con esta leyenda de policía violadora u otra, que pues para mí es la más significativa, que les muestro un poquito más adelante, ya está hablando de lo que está pasándome a mí y a mis hermanas, a mis sobrinas, etcétera, a mis amigas. Entonces, pues habría que ver si esto que hicieron es destructivo o está construyendo, y está construyendo a la generación de nuevas imágenes. Y esto es lo que Bruno Latour, que pues es un filósofo posmodernoso, señala como iconoclash, ¿no? Más que una destrucción de iconoclasia, es este enfrentamiento, y me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Es una preocupación por una acción en que no hay forma de saber a priori, sin más preguntas, si es destructiva o constructiva. Alguien podría pensar de una forma pues como muy ortodoxa, que por supuesto es destructiva, ¿no? Porque está manchando mi monumento que tenía que ser bonito e inmaculado, pero desde nuestro lado estamos pensando que está siendo constructiva porque está ayudando a construir significado para una parte de la población que ha sido violentada por muchos, muchos años y que necesita que haya cambios en la sociedad verdaderamente estructurales para que todos vivamos mejor, todos y todas, todes. Entonces, pues habría que repensarse qué tan grave es que haya un poco de pintura sobre la superficie de la piedra frente a la inmensidad del problema, pero también en este delicado fenómeno de las herencias culturales donde tenemos un mensaje que está siendo emitido, un intermediario que es la piedra, el objeto, etcétera, y el receptor que pues bueno, esperamos que sea la mayor parte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues es delicado, pero es terriblemente poderoso y sensible y creemos que como profesionales de las herencias culturales y por lo tanto de la antropología, no podemos mantenernos a un lado y simplemente creer que nuestro trabajo es con las cosas y con la materia. Nuestro trabajo, pues de nuevo, es con la sociedad, las personas
antes y después, ¿no? Las que desarrollaron los objetos, las que los han vivido en este tiempo y las que los están viviendo. Siempre decimos que es para el futuro, pero se nos olvida que el presente es donde estamos y donde podemos incidir. Obviamente sí tenemos miras hacia el futuro, queremos que las cosas mejoren, que nuestros objetos culturales estén allí para que puedan seguir integrándose, pero necesitamos resolver el presente para que pueda haber un futuro, ¿no? Sin duda. Entonces, pues bueno, esta terminología o este término de iconoclash parece que es como bastante útil para nuevamente hacernos preguntas sobre qué es lo que está sucediendo allí. Y esta pinta, esta manifestación, no sé si alcanzan a ver lo que estaba inicialmente: la nación a los héroes de la independencia, y encima rayado, de la manera más significativa posible, México feminicida sobre el mármol blanco. Y pues insisto, con 10 a 11 asesinatos diarios de mujeres, 11 feminicidios al día, pues no hay como mucha duda, ¿no? Si no mal recuerdo, en España el año pasado hubo 60, un número terrible, ¿no? Pero eso es lo que juntamos en una semana en México, un poco menos de una semana. Y los tenemos de la forma que se les ocurra, ¿no? Dentro de casa, niñas en las escuelas, niñas en la calle, mujeres mayores. Por allí bueno, quedaron unos fantasmas porque no se limpiaron bien, cosa que también nos da gusto. Otilia, que era una mujer de la tercera edad que también fue violada y asesinada de forma espeluznante. Entonces, pues, no sé, a mí me parece que este México feminicida, y a todas las restauradoras con glitter, hace que este monumento hable verdaderamente para la sociedad que estamos viviendo. A lo mejor al señor de ascendencia blanca de mediana edad con dinero, pues no le habla esto mayor cosa y se enoja muchísimo, ¿no? Pero pues incluso nosotras que hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación superior lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Así que simplemente habrá que imaginarse qué es lo que sucede con las niñas en las comunidades indígenas sin acceso a la educación, que posiblemente ni siquiera hablen español. Entonces, pues el México feminicida es mucho más patente para ellas. Y bueno, es bastante interesante que esto no sucede solamente en la Ciudad de México. A unos pocos días después teníamos las manifestaciones para la decisión del aborto y demás cosas, y este monumento, que es un monumento a la maternidad, fue rayado de esta forma, ¿no? Aborto legal será ley. Aquí todavía no es legal el aborto. Hace unas pocas semanas se firmó ante la Suprema Corte de Justicia que no se podía criminalizar el aborto, pero eso es una novedad extraordinaria y son solamente 2 estados, si no mal recuerdo, donde ya es legal: Oaxaca y Ciudad de México. En todos los demás lugares, especialmente en los más conservadores como Guanajuato, hay muchísimas personas que están pues sometidas a procesos o de plano en la cárcel por haber cometido aborto o porque incluso tuvieron abortos espontáneos. Entonces, pues es una necesidad permanente en todo el país, por lo que ha habido este tipo de manifestaciones y no se puede callar. En este caso hubo una cosa muy interesante, y es que una de nuestras colegas restauradora y restauradora con glitter, pues le tomaron una foto en que estaba limpiando, y el tradicional: miren nada más quiénes son quienes están limpiando sus porquerías, otras mujeres. Y ella sale a decir: claro, soy otra mujer, soy la directora de conservación del área en este estado que es Yucatán, y lo hago porque pues bueno, es parte de mi trabajo, pero yo también estoy de acuerdo con esta manifestación y soy madre y soy restauradora con glitter y me interesa que haya espacios para la manifestación, y esto yo no lo criminalizo, ¿no? Esto es parte de un movimiento social relevante que no puede ser simplemente obscurecido y dejado de ver. Entonces, pues sí, los monumentos en general, los bienes culturales todos, pues son documentos. Creo que para el área de conservación no es ajeno que nosotros los ocupamos como documentos desde la arqueología, la antropología, sociología y demás. Pero pues sí tenemos que ser conscientes también de los momentos sociales que estamos viviendo y no solamente pensar en lo que hicieron los mayas o los romanos, ¿no? Es este momento actual en el que estamos participando, y pues Restauradoras con Glitter también se manifestó como con una postura política y social
de la que pues usualmente la gente en restauración no participa, porque pues hemos creído que el restauro científico nos habilita a ser completamente neutrales y ajenos a todo el aspecto subjetivo de las cosas, como si eso fuera posible, ¿no? Y pues habría que entender esto, ¿no? Las personas y las sociedades se construyen a sí mismas y son construidas por los demás en estrecha relación con los objetos, insisto, estableciéndolos como estos intermediarios y con ello estableciendo relaciones culturales dialécticas. No podemos saber quiénes somos sin mirar en el espejo material, el mundo histórico que nos enfrenta como cultura material, pero es este mundo histórico que nos enfrenta, pero también en el que estamos participando siempre. Este monumento fue hecho, perdón, para celebrar el centenario de la independencia en 1910, pero pues no quiere decir que se haya quedado en ese punto nada más, sino que pues ha venido viviendo a lo largo de todo este tiempo y esta pues es una de las interacciones más fuertes, ¿no? Así es que pues es un hito para la historia de este objeto y creemos que pues por lo tanto, bueno, no por lo tanto, sino de forma muy relacionada también es un hito para la historia del país. Y pues bueno, simplemente a nosotras restauradoras con glitter nos obligó a reunirnos, a manifestarnos, a ser conscientes una serie de cosas muy relevantes. Creemos que también son relevantes para la disciplina, no solo para nosotras como personas, como mujeres. Y que pues también será pues de utilidad para el desarrollo de las y los restauradores en el futuro. ¿No? Hace unos días estuvimos, Daniela y yo también, en un encuentro del el North American Conservation, no me acuerdo bien, pero bueno, está vinculado a los textiles y pues decíamos que esto está pasando en todos lados, ¿no? Está el Black Lives Matter y están pues todos los movimientos poscolonialistas en Latinoamérica que están manifestándose a través de los objetos. Y no podemos ser ciegos a la participación de la conservación en todo esto. Nos gusta decir que tenemos la formación y la conciencia necesaria para decidir sobre los objetos, pero si nuestra conciencia solamente está motivada en saber la cantidad de sílice que hay en una piedra, pues estaremos siendo, creo que por lo menos omisos con la parte más relevante de los bienes culturales, que de nuevo son estas relaciones dialécticas entre las personas a través de los objetos. Y bueno, pues retomo aquí unas formas de valorar a los objetos según Schiffer, ¿no? Que pues hemos seguramente leído de Schiffer desde hace mucho tiempo. Y pues bueno, no es el primero que lo propone, pero él integra las funciones emocionales, entonces por eso lo pongo, ¿no? Estas tecnofunciones que pues son lo más funcional, lo más pragmático, luego las sociofunciones que son simbólicas, que sí están integradas en este tipo de objetos como los monumentos, que explican posiciones y hechos sociales, las ideofunciones que codifican, simbolizan ideas, ideologías, valores, conocimiento e información, que bueno, todo eso está puesto en los objetos, ¿no? En los monumentos, y las funciones emocionales que evocan emociones humanas. Creo que para nadie es ajeno que se cambia de país a lo mejor y de repente ve una foto de su monumento, pues más reconocido tal vez de su país y entonces pues le evoca una serie de emociones. En el caso del Monumento a la Independencia, creemos, pues para muchos es indispensable que el monumento esté blanco inmaculado, pero para una buena cantidad de la población, este monumento rayado es sustancialmente más significativo que blanco inmaculado, bueno, limpio inmaculado. Y pues tendríamos que trabajárnoslo bastante para saber qué parte del objeto desde la restauración queremos mostrar, ¿no? A mí pues me parece muy importante que no pensemos que hay una única forma de mostrar a las obras. El concepto de estado ideal me parece muy importante como este estado en que le habla a la mayor cantidad de personas en el momento presente. Y esta es una evaluación obviamente social. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué tan vinculado está con este mensaje y cómo vamos a hacer para que esto se pueda mostrar? Obviamente desde la autoridad que está pues vinculada a toda la carga tradicional de pues
victoria y dominio desde el Estado, pues tiene que estar blanco inmaculado. Para la intervención que hicieron más recientemente dejaron por ahí una muy pequeña pinta que era algo así como ni una menos, si no mal recuerdo, y es la cara de una chica con un paliacate cubriéndole, ¿no? Un trapito cubriendo. Entonces, pues es como interesante que quieran conservar una de las pintas, pero en realidad, pues México feminicida es la más importante y esa la quitaron, ¿no? Pero pues bueno, no siguieron los procedimientos técnicos más adecuados para quitarlos, por fortuna. Entonces, pues siguen ahí una serie de fantasmas que siguen gritando, ni una más, vivir en México es un asesinato, ¿no? Y todas estas cosas que están viendo por allí, ya no tenemos miedo o una de nuestras favoritas, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y es muy interesante también pensar que no tendrán la comodidad de nuestro silencio y la pinta sigue allí, ¿no? En un fantasma, pero sigue allí. Y él aquí, ¿no? Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, además con un muy buen trabajo de aerosol, como alcanzan a ver, y hecho con toda velocidad, ¿no? Porque pues tampoco es que se pudieran quedar allí a pintar. Y el 25N esto sucedió en otro monumento bastante relevante, el Hemiciclo Juárez, uno de nuestros héroes históricos más interesantes, porque además era indígena oaxaqueño. Y a las pocas horas lo quitaron con pues unas mezclas de thinner, con agua a presión y con pintura blanca, que aquello quedó horroroso, quedó todo embarrado, incluso pues algunas de nosotras decíamos que como habían pintado con muchos colores y aquello había quedado muy mal limpio, era el monumento kawaii, ¿no? Porque tenía pues todas estas coloraciones entretenidas. Pero bueno, era esta intención de acallar la protesta. De nuevo, no es vamos a cuidar el monumento, es vamos a hacer que esto no pasó. Pero bueno, la lucha de las mujeres ahí está. Esto es el 8 de marzo de 2020, antes de que nos mandaran a encerrar por la pandemia. Y hay gente que dice que formamos parte de esta manifestación alrededor de 80,000 personas. Nosotras creemos que éramos más de 200,000. Porque pues bueno, esta Plaza de la República que es inmensa estaba llena, pero esta foto nada más muestra la Plaza de la República. Nosotras no alcanzamos a entrar, estábamos en las calles aledañas y estuvimos avanzando por horas hasta que nos encontramos con la policía y una serie de bloqueos para entrar a la Plaza Mayor de México, que es como unas 8 veces más grande que la Plaza Mayor de Madrid, o sea, es inmensa. Y pues bueno, estaba bloqueado, pero de todas formas entramos y hubo ahí pues bastante concentración. De no ser por los enfrentamientos con la policía, todo lo demás fue bastante bueno y había muchísimas mujeres, eso es lo que le llamaron la marcha de las jacarandas, porque tenemos estos árboles moraditos, bueno, que producen una flor morada hacia la primavera y entonces pues muchas de nosotras íbamos vestidas de morado y pues iba apareciendo igual que las jacarandas iban avanzando a través de las calles. Y bueno, es un momento muy gozoso. Después, pues, la pandemia, les comento, nos obligó a encerrarnos, pero han seguido sucediendo cosas, porque suelen decir, bueno, ¿y para qué es todo este movimiento? ¿Para qué rayan? ¿Para qué hacen todo esto si al contrario ha aumentado el número de agresiones e incluso de feminicidios? Porque pues bueno, sabemos que siempre que hay un movimiento en contra que busca un cambio, hay una reacción de violencia, ¿no? Pues bueno, lo estamos viviendo. Y en la imagen tenemos a Olimpia Coral Melo, perdón, que es una joven que hace algunos años estuvo sometida a mucha violencia en redes sociales porque filtraron un video que grabaron con ella teniendo sexo con su novio. Bueno, lo grabó el novio, pues sí, quiso suicidarse. Y hubo un momento en el que decidió que el suicidio definitivamente no era su camino y que iba a empezar a buscar otras opciones. Y entonces tenemos ya prácticamente a nivel nacional la ley Olimpia que lleva su nombre, que pena toda esta violencia en Internet, lo que le llamaban pornoviolencia, pero ella está totalmente en contra de que se ocupe ese término porque puede ser a muchos niveles y no solamente sexual. Y pues bueno, esta chica que quiso terminar con su vida, hoy día pues una ley
a nivel nacional lleva su nombre y esperemos que sea el modelo para que en muchos otros países también se persiga y se pene la violencia en Internet contra las mujeres y bueno, contra quien sea, porque ha servido también para defender a otras personas, no solamente mujeres. Y pues bueno, este es el avance hasta hace unos meses de la ley Olimpia. Entonces, pues va avanzando bastante. Algunos estados están reticentes, pero pues bueno, allí vamos, de a poquitos, como decimos por acá, porque sabemos que no es una lucha que vaya a tener un resultado inmediato. Las estructuras del Estado y las estructuras sociales que han ido permitiendo que las mujeres vivamos en esta violencia han tardado muchos siglos, así que sabemos que esto no va a suceder de un momento para otro y también sabemos, cosa que me parece hasta ridícula, que ir a rayar un monumento no revive a las mujeres, ¿no? Eso es una cosa muy, muy absurda y ridícula que señalan los detractores, ¿no? Y con eso las van a revivir, ¿para qué pintan? Y así, pues nunca estamos haciendo actos de magia, no sé qué entienden con esto, ¿no? Y bueno, Restauradoras con Glitter nunca ha promocionado ir a rayar monumentos como parte de las acciones, pero pues definitivamente no criminalizamos la protesta y también creemos que pues como, como parte de una disciplina antropológica vinculada de manera muy, muy, muy directa con la sociedad y las cosas como intermediarios, pues tenemos que tomar una postura por lo menos de conciencia y pues ya después de acción. Entonces, pues en esto estamos. Entonces, pues lo que nos quieran comentar y charlamos. Pues muchísimas gracias, Janine y Daniela, ha sido muy, muy, muy interesante. No sé si Daniela quieres hacer algún comentario más antes de dar la voz al público, como queráis. No, yo creo que podemos dar chance o paso a la conversación y ya ahí vamos abundando tal vez en las dudas que surjan o las preguntas. Vale, perfecto. Pues os he convertido en coanfitrionas a todas las participantes de la sala, así que si alguien tiene ganas de comentar algo, simplemente que encienda su micrófono y comenzamos. Hola, buenas tardes. Yo quiero preguntar algo. Soy Ángela Muñoz. Hola Ángela, perfecto. Si puedes encender la Gracias. cámara para que sea un poco más, pero a lo mejor tienes mala conexión, ¿eh? Como quieras. Sí, prefiero porque la conexión la tengo muy lenta. Quería preguntarles, sabemos que las pintas de este monumento fueron documentadas, entonces quería preguntar cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta a la hora de documentarlas y cómo fue el proceso a rasgos generales, si nos quisieran contar, por favor. Gracias. Yo creo que Daniela es la más adecuada para responder acá. Bueno, sí, una de las cosas que mencionábamos en la carta, que si quieren leerla completa está en nuestra página web que ya les pusimos en el chat. Una de las cosas que mencionábamos era que justamente estas intervenciones que se habían realizado tenían un valor, ¿no? También, tanto histórico como social, eh, y que y que aunque teníamos, o bueno, en la carta como tal no lo decíamos, pero teníamos la conciencia plena de que también los monumentos no pertenecen solamente a un grupo, ¿no? Y que evidentemente estas manifestaciones eran relevantes o son relevantes en el sentido de lo que está sucediendo en la realidad en México con las mujeres. Sin embargo, pues no iban a estar ahí eternamente, eso lo comprendíamos, aunque sí postulamos en nuestra carta que no se debían de eliminar hasta que por lo menos hubiera pues una disminución, ¿no? En las cifras de violencia de género en todos los sentidos en el país, a manera de recordatorio y a manera de reconocimiento de la lucha. Sin embargo, lo que dijimos también es que por su valor, por su relevancia social e histórica, pues debían de ser al menos documentadas para que quedaran también como testigos y como memoria pues de este suceso, ¿no? Social que nosotras a claras luces veíamos que se iba a convertir en un hito histórico, ¿no?
no solamente en el aspecto del monumento, sino también en la lucha de las mujeres en México por erradicar la violencia que existe. Entonces, y dijimos en la carta también es que esto debía de ser documentado antes de ser eliminado. Entonces, a resultas de este también planteamiento, solicitamos en esta carta pública abierta que dirigimos también a autoridades y a sociedad que nos permitieran realizar la documentación. Y lo que hicimos fue entregar esta carta con la gobernadora de la Ciudad de México y solicitarle que nos permitieran el acceso a la documentación. Aquí hay algunas cosas interesantes a considerar, como que nosotras nos estábamos como aunando, adscribiendo o un poco soportando la lucha de las mujeres, principalmente llevada por las organizaciones feministas. Y ellas ya tienen una postura muy clara respecto a la relación con la autoridad o con el gobierno. Entonces, un poco cuando nosotras nos volvimos pues muy mediáticas, ¿no? Porque inicialmente no pensábamos que nuestro pronunciamiento fuera a tener un impacto tan grande como lo tuvo, cuando a nosotros nos pasó esto y decidimos continuar como ya en una especie de obligación moral, ¿no? Por lo que ya habíamos salido a decir y que esto había tenido algún impacto, ¿no? Decidimos que también pues teníamos que informarnos plenamente de cuáles eran las posturas de las mujeres y de las organizaciones feministas respecto a la negociación con las autoridades y en qué momento iba la lucha en México feminista y de las mujeres respecto a esto. Entonces asistimos a varias asambleas de mujeres feministas que se empezaron a organizar en ese momento, porque es que este momento fue un momento muy importante también en el feminismo, porque en México hay pues posturas muy encontradas. El feminismo tiene una variedad de posturas muy grande y en algunos momentos muy polarizadas, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes que sucedió es que en ese momento ya estaban las feministas radicales junto con las feministas transfeministas o de la corriente queer, todas juntas en una asamblea hablando de cómo se iba a terminar o cuáles eran los pasos a seguir, ¿no? Esto es algo muy particular porque en México de pronto hay hasta pues opiniones o bueno, ideologías o feminismos muy encontrados, ¿no? Y que incluso establecen pues también estas luchas pues, de narrativa, ¿no? O sea, pensando en el feminismo de la diferencia y en los feminismos de las no diferencias, pensando, ¿no? En estas como opuestos. Entonces, una cosa muy interesante que sucedió es que llegó a tal grado la situación en ese momento que ya todas se juntaron y se pusieron a hablar y a dialogar y a decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer todas con todo y nuestras diferencias para poder avanzar en esta lucha? Porque se visibilizó demasiado, ¿no? O sea, fue un momento coyuntural en el que en el país se visibilizó la lucha de una manera que nunca antes vista, ¿no? Entonces, nosotras asistimos a estas asambleas un poco también para informarnos cuál era la postura y una de las cosas que se manejaba era que ya no se iban a establecer diálogos con el gobierno porque todo era pues fachadas, ¿no? O sea, que lo único que hacían era hacer mesas de negociación, mesas de diálogo, que nunca llegaban realmente a ningún resultado tangible pues en el combate a este nivel de violencia. Entonces nosotros adoptamos un poco también estas nociones y cuando fuimos a entregar la carta, por ejemplo, ya nos tenían preparada una mesa de negociación con el Departamento de Comunicación de la Ciudad de México para que trabajáramos junto con ellos la documentación del monumento. Entonces, por ejemplo, nosotras tomamos una postura muy firme que fue, nosotras no queremos trabajar con ustedes, lo único que queremos es el acceso al sitio, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México fue derivarnos con las instituciones federales que son las encargadas de realizar, digamos, pues todas las labores de cuidado y de conservación de este tipo de monumentos por la temporalidad y por el tipo de monumento que había sido dañado, vandalizado durante estas manifestaciones. Nos tocó verlo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas de México y nos reunieron con ellos, nos reunieron con su directora, nos reunieron con el secretario de Cultura de la Ciudad de México y establecimos como pues nuestra petición en el sentido de que nos dejaran ingresar, ¿no?
Hubo mucha apertura en ese aspecto, no hubo ningún problema. Nos dejaron ingresar, nos establecimos unas fechas, entramos a hacer el registro y un poco la forma en la que lo hicimos fue desde la intención de hacer un catálogo, ¿no? Un catálogo de las manifestaciones. Entonces lo que hicimos fue un registro individual de cada una de las expresiones que estaban sobre el basamento y un poco en la parte superior a donde sí se alcanzaron a subir. Hicimos registro fotográfico con cámara fija, ¿no? E hicimos digamos, un listado, ¿no? En el que anotábamos a manera de catálogo las características, el texto, el color, la técnica, ¿no? Porque teníamos stencil, teníamos simplemente aerosol, teníamos sticker, teníamos distintas pues técnicas, ¿no? En realidad es que no era algo tan difícil, porque no estábamos hablando de graffiti como tal del arte, ¿no? Sino estábamos hablando de cosas que se hicieron de manera rápida, ¿no? Y de ahí empezamos a ver, pues, cuántas, las cantidades, ¿no? Cuántas eran sobre denuncia, a catalogarlas, ¿no? Un poco a clasificarlas, cuántas eran sobre denuncia, cuántas eran sobre como postura ideológica o postura de feminismo, o sea, qué posturas estaban reflejando ahí, ¿no? O sea, teníamos, por ejemplo, pintas contra la prostitución o el alquiler de vientres, ¿no? O sea, esto que le llaman abolicionistas, pero también teníamos pintas de otro tipo de situaciones o de otro tipo de posicionamientos dentro del mismo feminismo, y entonces empezamos a catalogarlas también como para ver qué era lo que se estaba plasmando ahí. Teníamos otras pintas que eran como cuestiones de acusación, ¿no? O de testimonio, ¿no? Diciendo, había una muy impresionante que decía, mi familia protegió a mi violador, ¿no? Ese tipo de situaciones en las que también había una denuncia, pero como de cuestiones ya más personales, que eran como testimonios, en realidad, de las mujeres, de las violencias vividas. También había varios nombres de víctimas de feminicidio, de violación, de casos que se conocían recientemente. Evidentemente lo que más había era consignas en contra de la violencia policial, ¿no? Porque esta marcha estuvo un poco dirigida, o el tema fue un poco dirigido hacia lo que había sucedido con esta niña y los policías. Entonces había muchas cosas que mencionaban violadores, policía violadora, ¿no? Este famoso ACAB, ¿no? O Cops Are Bastards. Había pues mucho respecto a eso. Y así nos fuimos, ¿no? O sea, como entre contabilizando, registrando y registrando las características, las ubicaciones, y ese fue como el trabajo, digamos, el más básico, ¿no? Posteriormente, también pedimos a las integrantes, para ese momento, en nuestro grupo, ya había alrededor de 700 mujeres, ¿no? Entonces éramos 700 mujeres en la plataforma de Facebook, que fue como nos organizamos, ¿no? En un grupo cerrado que tenemos, y se hizo, digamos, se socializó la intención del registro, y que quien quisiera participar, estaba abierto la participación del registro. Y entonces lo que hicimos fue mandar un formato, establecer un formato en donde las personas que quisieran realizar algún registro, nos ponían su nombre, la intención del registro, qué técnicas iban a utilizar, y como que, o sea, básicamente eran esas tres cosas, ¿no? Organizamos los grupos de acuerdo a las técnicas que se estaban y las necesidades de las técnicas que se estaban planteando, porque, por ejemplo, tuvimos ofertas incluso de realizar este registro 3D con tecnologías láser, ¿no? Que se hizo con LIDAR, y la otra es Faro Focus, ¿no? Entonces hubo como mucha participación, muchas personas que dijeron, nosotras queremos también participar de esto, incluso de personas externas, ¿no? Personas que tenían ya empresas, mujeres que tenían ya empresas que tenían incluido los servicios de registro con dron, con fotogrametría, con estas tecnologías láser, se incluyeron, e incluso hubo otros registros que tenían una intención más artística, como hacer pues, técnicas de fotografía análogas a partir del registro, ¿no? O sea, hubo como muchas intenciones de realizar estos registros. Lo que hicimos fue pues estos formatos, juntamos a toda la gente, establecimos como, dependiendo de qué se necesitaba para realizar esos registros. Por ejemplo, para el enlace, pues se necesitaba que no había nadie, ¿no? Que no hubiera nadie en el lugar.
Entonces hicimos como el calendario e ingresamos a hacer los registros. Posteriormente a esto, bueno, obviamente hicimos una carta de cesión de derechos, ¿no? Del material que se había recopilado, bueno, que se había, la documentación que se había realizado, y, y posteriormente siguió la etapa de definir los criterios del archivo, de la conformación del archivo, desde los derechos de cómo íbamos a hacer, manejar los derechos de autor, ¿no? Con base en lo que teníamos como intención con ese material, ¿no? Entonces, desde un principio supimos que queríamos que fuera un archivo abierto, ¿no? A todo el mundo, que pudiera ser retomado, en principio que fuera parte de la no censura, ¿no? O sea, este archivo se realizó un poco, o esta documentación se realizó un poco a resultas de la censura, porque a 2 días de que se realizó la marcha tapiaron el monumento, entonces dejaron las pintas un poco respecto al, o sea, un poco como resultado de nuestra postura, la verdad es que sí dejaron las pintas, pero, y de nuestros diálogos con estas personas de la autoridad y de las instituciones encargadas, pero tapiaron todo el monumento. Entonces estas pintas ya no se podían ver. Entonces nuestra intención era que las pintas pudieran estar, ¿no? O sea, que siguiera el mensaje y que siguiera visible el problema. Entonces, en ese sentido, pues decidimos que fuera un archivo abierto de acceso público, que además, pues nosotras no nos podíamos considerar como las autoras del material que se estaba generando, porque en realidad solo estábamos haciendo un registro y una documentación. En realidad no podíamos decir, ay, mi foto artística o mi foto, fotoperiodismo o como tal, ¿no? Porque lo que estábamos haciendo nada más era documentar lo que había sucedido en el monumento y que esto pues siguiera vivo, ¿no? De cierta forma. Entonces también pensamos... Perdona, Daniela, ¿y Sí. cuánto tiempo os dieron para hacer esto? Porque es como ir contrarreloj, ¿no? Porque sabes que de un momento a otro van a borrar todas o casi todas las pinturas a su criterio, además, ¿no? ¿Cuánto tiempo os dieron? Esto es otro tema que me extendería mucho si lo abordara así de manera extensa, En pero resumen, resumiendo. resumiendo, ellos ya habían empezado por su parte el registro con otro grupo cuando nos contactaron. Cuestiones políticas ahí que, le digo, no vale la pena abundar, pero nos contactaron un martes y ellos ya habían empezado el lunes y nos dijeron que eran miércoles y viernes, ¿no? Pero nosotras teníamos ya toda esta organización previa, ¿no? O sea, que empezamos a hacer sin saber si nos iban a dejar pasar o no. Incluso decíamos que si no nos daban el acceso, íbamos a convocar a una acción con drones y que pues ahí no había forma que no nos dejaran pasar, porque los que iban a pasar iban a ser los drones, ¿no? Y que de todas formas lo íbamos a realizar. Pero bueno, sí nos dejaron pasar y sí les dijimos, oigan, pues no es posible que nada más nos estén dando 2 días, tenemos toda esta variedad de técnicas, tenemos todo un proceso planteado, necesitamos más días, lo negociamos y sí, nos dejaron sábado, domingo, lunes y martes. O sea, fue miércoles, viernes, sábado, domingo, lunes y martes para hacerlo. Pero sí fue como, oigan, organícense súper rápido, suelta lo que sea que tengas que hacer en estos días y quien pueda, vaya a hacer la documentación porque no tenemos más tiempo, ¿no? Bueno, entonces me regreso por último. Ok, la reacción de los Mira, restauradores. tenemos una, sí, exacto. Sí. Bueno, termino rapidísimo. Siguió de ahí la forma en la que íbamos a trabajar, cuestiones de derechos de autor, metadatos y qué plataformas o dónde iba a dar, dónde iba a ir a dar este archivo, a dónde se iba a guardar, ¿no? Y como conclusión, no hemos podido concretar lo del archivo porque es mucho trabajo que nosotras, en realidad el trabajo en esta colectiva es totalmente voluntario, ¿no? Pero ya estamos en vías de ahora sí ya poder obtener financiamiento para realizar lo del archivo y lo dividimos en 2 partes. El archivo formal, que así le dijimos, ¿no? Que va a ir a dar a 2 repositorios, que es el Centro de Documentación Arqueya, que es el Centro de Documentación Digital. Bueno, no es digital solamente, también tienen cosas en físico del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el otro es el Centro de Cultura Digital del INVAL, ¿no? Entonces, sí va a ser un archivo que solamente remite a ese momento, al del Ángel,
¿no? O sea, a la intervención del 2019, y ya con su catalogación, sus metadatos, etcétera, etcétera, y ahí va a ir a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos tienen la infraestructura. Además nos ofrecen condiciones en las que nos dicen esto es abierto y se va a utilizar pues las licencias de Creative Commons, ¿no? La licencia más básica, que simplemente es la de autor, o sea, reconocimiento, ¿no? De dónde sale ese material, y el reconocimiento simplemente va a ser a manera de fotoperiodismo, como fulano de tal, para restauradoras con glitter, seguido del hashtag de la marcha, ¿no? Que es no me cuidan, me violan. Entonces, todos esos criterios... Perdona, Daniela, y esto choca mucho con la forma habitual que se tiene de gestionar la documentación gráfica a nivel del INAH, ¿no? Perdón, que me estoy saltando el orden de las preguntas. Sí, no, primero respondemos lo que pone aquí, que pone curiosidad, cuál es la reacción de los restauradores hombres, y luego, si queréis, volvemos a esto. Sí, bueno, no sé si Yadin ahorita quiere decir algo, pero yo rápidamente de lo que recuerdo es que al inicio, pues esta postura causó como mucho shock, ¿no? O sea, nadie se la esperaba, incluso también dentro de nuestro propio gremio, de nuestra propia disciplina. Y no solamente dentro de nuestra propia disciplina, porque al grupo se aunaron historiadoras, arqueólogas, antropólogas, gestoras culturales, incluso científicas que están dedicadas a la conservación del patrimonio. Éramos varias. Decidimos quedarnos con el nombre de restauradoras después de una encuesta interna por varias razones. Pero dentro de nuestro gremio en específico de la conservación-restauración, hubo incluso hombres que querían entrar al grupo, o sea, que quisieron formar parte de la agrupación inicialmente, como en este sentido de, pues de estar de acuerdo con lo que estaba pasando y de apoyar, ¿no? También en las propuestas que estábamos haciendo. Ahí las que decidimos que no iban a entrar fuimos nosotras, ¿no? Inicialmente se hizo una encuesta en el grupo preguntando si quién quería que entraran, quién quería que no entraran, o sea, quién no quería que entraran, y quién creía que por el momento no, pero a lo mejor después, ¿no? Entonces, ganó por el momento no, ¿no? Y ya veremos después conforme vayamos avanzando. Y pues yo creo que eso fue una decisión muy, muy buena por parte de nosotras, porque muchas de nosotras no estábamos familiarizadas tampoco con la lucha del feminismo, y tal vez sí no era el momento de decidir si nos volvíamos un grupo que acá se llama separatista, ¿no? Y por qué, ¿no? Entonces con el tiempo ya decidimos que sí, verdaderamente, pues un poco por línea política, ¿no? Un poco por postura política y un poco por lo que estaba sucediendo en todo el entorno de México, pues sí nos quedábamos únicamente como grupo de mujeres. Entonces inicialmente, pues si estos compañeros que querían inicialmente aunarse al movimiento, pues sí sé que hubo por ahí lo que nosotros llamamos un sacón de onda, ¿no? que no entendieron muy bien nuestra negativa, porque sí, pues yo entiendo que no hayan entendido la negativa. Y posteriormente, pues ya hubo pues, posturas claramente en contra, que no sé si quiera ahí Janine decir algo más. Pues bueno, es que creo que no habíamos justamente terminado de entender de qué iba esto. La verdad es que sí tenemos como una postura más liberal, digamos, las que formamos parte de Restauradoras con Glitter, o sea, no solemos ser odiadoras ni nada por el estilo, pero justo como dice Dani, no, pues estábamos viendo hasta ese momento como la dimensión, y pues no serán ajenos a esto. En México, como supongo en España también, entre el 80 y el 90% de quienes nos dedicamos a la conservación de las herencias culturales somos mujeres. Y meter a hombres pareciera que es como algo necesario porque no podemos hacer las cosas solas. Es algo que pues en ese momento no lo pensábamos o no lo estábamos procesando por allí, pero después nos dimos cuenta que era indispensable que sí estuviéramos solas, porque justamente a través de ello estábamos marcando pues un posicionamiento político y social. Bueno, el político no solamente tiene que ver con los partidos políticos, creo que lo tienen mucho más claro en España que en México, pero bueno, o sea, sí estábamos haciendo un posicionamiento y lo hemos seguido haciendo, y el mantener esta colectiva funcionando pues ha sido realmente un tour de force, pero pues bueno, lo hemos podido afrontar sin tener que recurrir como a los varones, ¿no? A que nos salven.
Entonces, pues bueno, esto era muy necesario, pero también hay diversos varones en todo esto. Por supuesto, estuvieron los que quisieron integrarse y que dijeron, pues a mí también me importa, ¿no? Porque pues también soy parte de la sociedad y esto me está atravesando, aunque yo sea varón. Y bueno, no han faltado también los otros que se manifestaron como diciendo, pues bueno, también hay otras minorías, ¿no? Hay muchas minorías en México, considerando a las mujeres como minorías cuando somos el 52% de la población. No sé en España si es 51 o 52, pero aquí los varones se mueren muy jóvenes porque son asesinados por el crimen organizado. Y pues bueno, esto dice, pues hay otras minorías que deciden no manifestarse de esta manera, ¿no? Hay otros problemas, no creemos por qué hay que darle tanta importancia a este problema en lo particular y nosotras nos seguimos cuestionando, es un problema del 52% de la población, no somos una minoría y por supuesto que esto es relevante para todos, ¿no? Entonces, pues aunque son poquitos los restauradores varones, pues también hay una variedad de reacciones frente a esto. Como dijo Daniela, los que se manifestaron a favor y los que han estado muy, muy enojados, pero especialmente creo que están muy enojados por el nivel de atención de los medios de comunicación y de la academia que hemos tenido restauradoras con glitter. Creo que eso es algo que también lo sacó de onda, pero mucho, como que no esperaban que lográramos este nivel de aceptación y de reconocimiento. Entonces, pues es extraño, pero también nos da mucho gusto que se enojen. Pues muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Perdonad, que no estamos... Podéis encender el micrófono y la cámara, si sois tan amables. Pues a lo mejor nadie tiene ninguna pregunta más. Yo sí que tengo una pregunta más. ¿Cómo, a ver, bueno, más de una en verdad, pero quizás atendiendo un poco a que las imágenes que hemos visto eran principalmente, creo, urbanas, ¿no? Si Restauradoras con Glitter nace mucho en el ámbito urbano y si es que ha llegado, cómo ha llevado, se ha hecho rizoma hacia las zonas más rurales. Habéis sido contactadas por otras restauradoras, restauradores también de las redes de contactos vuestras, Madrina. ¿Cómo se gestiona restauradoras con glitter fuera del ámbito urbano? Esta es un poco una de mis preguntas. Está interesante porque creo que ahí también tendríamos que abundar un poco sobre la reacción desde la institución. Nosotras desde un inicio nos declaramos como una colectiva que no está institucionalizada en ningún sentido. Rara vez ponemos, y sobre todo al inicio, rara vez poníamos por el frente nuestra participación en las instituciones federales, porque en México el Estado es quien regula todo el patrimonio cultural. Entonces, rara vez poníamos esa cara como colectiva, porque nos poníamos primero como mujeres y como sociedad civil organizada, ¿no? Y a favor de esta lucha, con la particularidad de que teníamos una opinión desde el punto de vista de una disciplina, ¿no? Y que estábamos formadas y trabajábamos con esto y lo que ofrecíamos era un poco el entendimiento del fenómeno, ¿no? Entonces, y bueno, con el afán de lograr estos cambios de narrativas respecto a lo que estaba sucediendo con las mujeres que intervenían en estos monumentos y que estaban siendo criminalizadas. Las instituciones no han querido abordar el tema de manera como directo, ¿no? De manera directa, no han querido, nunca nos han convocado, nunca nos han preguntado, los espacios académicos en los que hemos participado siempre son de otras instituciones, de otros lugares desde la academia, ¿no? Desde a lo mejor los programas de estudio de género, desde De otros países. De otros países incluso, ¿no? Pero nuestras instituciones como tal, incluso el INA, en donde Janine y yo estamos laborando, no ha querido abordar el tema. Incluso, digo, lo puedo decir aquí, a mí se me dijo por parte de mis autoridades, si quieres participar esto, no metas a la institución en esto, ¿no? Así, no tengo problema, pero no metas a la institución, ¿no? Entonces, ha habido también una postura bastante cerrada de no aceptación de esta postura, porque lo que se considera es que estamos fomentando la vandalización de los monumentos, ¿no? Entonces, hay un tema que también tiene que ver con postura política y que a nosotras nos ha llevado a reflexionar respecto a qué tan neutral podemos ser, ¿no? Desde nuestra disciplina. O sea, qué tan neutrales nos podemos portar nos podemos comportar, ¿no? Como restauradores en el momento en el que abordamos este tipo de patrimonio, ¿no? O este tipo de intervenciones sobre las herencias culturales.
Y de ahí, pues obviamente hemos sido convocadas también desde otros espacios que tienen que ver con fenómenos similares, ¿no? O sea, como Colombia, Chile, Argentina, en otros lugares, en otros países de Latinoamérica, de la región, en donde se ha estado dando este tipo de manifestaciones, no únicamente como parte de la lucha feminista, sino como parte de otros movimientos sociales, como bien mencionaba Janine al principio, de coloniales, antirracistas, ¿no? Y todo este tipo de cosas que además se vio reforzado porque también empezó el Black Lives Matter el año pasado, ¿no? Y todos estos de personajes anticolonialistas en Europa, en Norteamérica. Entonces, a raíz de que este tipo de manifestaciones empezaron a crecer por otros motivos, fue que se empezó a abordar el tema dentro de la institución, pero no con nosotras, ¿no? O sea, no directamente con nosotras. Se han organizado a lo mejor charlas respecto a esto, ¿no? Y sobre todo ahora que fue el 12 de octubre, el, el descubrimiento de América, ¿no? Y que hubo desde el año pasado el retiro de una escultura de Cristóbal Colón que también estaba sobre el Paseo de la Reforma y que para este año se decide que ya no regresa esa escultura y que se va a poner otra escultura. Respecto a este último suceso que no tiene que ver tanto con el feminismo, y sí, porque lo que deciden las mujeres organizadas es tomar esa glorieta en donde estaba ese monumento y decir, esta es ahora la glorieta de las mujeres que luchan, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el movimiento social que está más vigente en nuestro país. Entonces, a raíz de esta situación, sí es que dentro de la institución del INAH se empieza a discutir más este tema del papel de los monumentos en el espacio público y su interacción con los movimientos sociales, pero con nosotras no hay diálogo, o sea, no es con Restauradas con Glitter, no es el diálogo, no hay reconocimiento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se nos han acercado otros profesionales, por así decir, también de nuestra red? Pues nosotros, la mayoría, más del 50% de los restauradores del instituto están centralizados en la Ciudad de México y el resto de los restauradores están repartidos en los estados, pero en muchos solamente hay 2, 3. El estado que más tiene restauradores son 7, es Yucatán, que son 7, me parece, una cosa así. Y pues ha sido a nivel personal, sí, estas personas deciden aunarse a la postura de la colectiva, pero nunca realmente lo involucramos con nuestro trabajo institucional de manera pública o abierta, ¿no? Sino ha cambiado a lo mejor la forma en la que miramos los objetos y la forma en la que los abordamos y la forma en la que incluimos también todas estas posturas desde el feminismo, la perspectiva de género, el decolonialismo, ¿no? Y todas estas cosas sí ha cambiado, pero digamos como a motu propio, ¿no? Cada quien lo integra de la forma en la que mejor considera y puede dentro de su labor cotidiana. Pero digamos que así como que se haya vuelto una postura institucional, no. No sé si eso responde. Sí, sí, completamente. Muchísimas gracias. Yo quisiera Yo creo, agregar, hay una cosa antes, Ana, y es que en México lo rural está muy vinculado a lo indígena y lamentablemente las mujeres indígenas y rurales no suelen tener acceso tanto a las herencias culturales como a la formación profesional. Entonces, encontrar una restauradora que haya salido del medio rural es pues casi imposible y eso es algo que reconocimos desde el primer momento. Estábamos teniendo mucha aceptación en los medios de comunicación porque sí somos mujeres, pero somos mujeres muy privilegiadas, ¿no? Somos mujeres mestizas o blancas, no indígenas prácticamente pues no tenemos pues en realidad formadas dentro de la profesión, con acceso a la universidad, todas, ¿no? Y entonces por eso es como más fácil darnos espacios, porque a las otras que han sufrido violencia desde la interseccionalidad, simplemente no se reconocen, no existen. Entonces, pues también estamos intentando aprovechar este privilegio para que se escuchen las demandas de las demás que no lo tienen. Pues sí ha sido muy, muy complejo. sí, pues sí, lo imagino, ¿eh? Y poco a poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay una en el chat, me parece, que dice... Pero creo que la has contestado sin darte cuenta, que es el pintar monumentos aparece como forma de reivindicación política o solo ha aparecido con México
feminicida. Y si quieres ampliar la respuesta, pero creo que sin darte cuenta, Daniela, antes la has empezado a responder. No, pues solamente decir que durante todos los movimientos sociales en México esto ha sucedido. Sin embargo, la visibilización de la situación y la criminalización del movimiento que lo realizó fue muchísimo más fuerte cuando lo hicieron las mujeres, ¿no? O sea, cuando fue parte de la lucha feminista. Esto no es algo que no se haya hecho previamente. De hecho, tenemos varios casos de principios del siglo XX de derrumbes de monumentos colonialistas, ¿no? Por parte también de las comunidades de pueblos originarios. Esto ha pasado, ¿no? Pasó en Chiapas, pasó en Morelos, me parece. Sí ha habido este tipo de expresiones previamente, pero nunca se les había dado tanta atención mediática, ¿no? Y nunca se había vuelto algo que incluso polarizara a la sociedad en las opiniones de esta manera, ¿no? Entonces, definitivamente es un aspecto de la protesta, ¿no? Que sí lo que busca es una reivindicación política por completo, ¿no? Un cambio de narrativas, el establecimiento de una postura, la visibilización de una problemática y de grupos sociales invisibilizados, totalmente tiene que ver con eso. Sin embargo, lo que pasó en el 2019 con las mujeres y de ahí en adelante, ¿no? Porque ya se tomó como una forma de protesta, y lo que aunado a lo que globalmente ha estado sucediendo, pues sí, definitivamente está totalmente relacionado con eso, ¿no? Que esa es otra de las cosas que a los detractores les cuesta mucho trabajo entender, que esto no se trata de una ideología, o obviamente hay ideología de fondo, ¿no? Pero se trata de la manifestación de una postura política respecto a las marcas sociales de los grupos que las están realizando. Sí, y añaden, o sea, que el problema no fue la pintura, sino que lo hicieran mujeres. Un poco sí. Exactamente. Sí. Sí, lo que se decía es que hay otras maneras y pues las mujeres en esta misma lucha se habían manifestado bailando con otras expresiones muy artísticas, con flores, con velas, con obras de teatro, de la forma en que se les ocurra ya se habían manifestado. Pero hasta que no sucedió esto no se llamó la atención lo suficiente y es como, pero si las mujeres no se manifiestan así, ¿cómo hacen algo tan violento, tan agresivo, tan vandálico? Y pues eso fue lo que ha llamado más la atención, lo que más ha funcionado, así que pues como dice Daniela, se ha venido repitiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tiene algo más que añadir. Yo tengo, si no, una última pregunta final. Ah, vale, bien, hablad. Perfecto. Yo tengo una observación en relación a la pintada, a las pintas que les llaman ustedes, a lo que serían los grafitis en otros sitios. En algunas partes, en algunos yacimientos, en algunos monumentos, grafitis históricos se han comenzado a considerar parte de las capas históricas del propio monumento. ¿Habría alguna posibilidad de que esta fuera una opción para los monumentos pintados? O sea, que las propias instituciones oficiales comenzasen a integrar el graffiti como parte de la historia del propio monumento, no como una cosa exógena, sino como una parte misma ya del monumento. No sé si Janine quiere decir algo, pero a mí se me ocurre algo, ¿no? O sea, un poco lo que pasó ahora porque las pintas se quedaron ahí, por lo menos las del Ángel, las demás no, las quitaron lo más pronto que podían para no tener de nuevo esta situación en varios monumentos, ¿no? Pero las del Ángel, que las limpiaron hace poco, hace unos meses, un par de meses, y que decidieron dejar esta pinta que mencionaba Janine, que además era una de las pintas pues más políticamente correctas, ¿no? O sea, que tenía que ver con esto de ni una más, ¿no? Pero que no tenía que ver con la denuncia en sí del problema de la violación o del feminicidio, ¿no? O sea, que era como la más soft, ¿no? Como la más blandita y pequeña, que la dejaron ahí en un pedacito. Yo creo que era con toda esta intención también pues de dejar el testigo, ¿no?
que muchas veces también se deja en otras monumentos históricos o arqueológicos de este es el testigo de algo que sucedió así chiquito en una esquina, ¿no? Y creo que esa fue una intención justo de respetar el momento histórico un poco a raíz de toda esta discusión que se dio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, lo que nosotras criticamos ahí o que fuimos muy críticas con esa acción es que no se le preguntó a nadie, o sea, fue una decisión de la institución, ¿no? Y Aunque un ellos poco, dijeron que sí. ajá, ellos dijeron que sí le habían preguntado, no sabemos a quiénes, ¿no? No sabemos, o sea, a la fecha no sabemos cómo fue el proceso de toma de decisión para dejar esa pinta en particular de entre los cientos que había en el monumento y de entre todos los discursos y todas las narrativas que se plasmaban en el monumento, ¿no? Porque ese es el tema un poco, ¿no? Que nosotras hemos abordado. Cuando tú eliminas o dejas cierta materialidad sobre los objetos, también estás soportando o estás, sí, estás sustentando una narrativa determinada, ¿no? Y ahí es cuando nosotras, y un poco contestando a la pregunta de Ángela Muñoz que dice que es lo más complicado de lidiar como profesionales, pues darte cuenta que esta cosa que siempre nos han mostrado de que ustedes solo lo ven como desde afuera y toman decisiones respecto a lo que los demás quieren y no respecto a lo que tú también como persona quieres dentro de la profesión o estás consciente dentro de la profesión, pues es esta supuesta objetividad o neutralidad al momento de ejercer nuestro trabajo, en realidad no es cierto, ¿no? O sea, tú estás fomentando o estás quitando información en el momento en el que tomas una decisión y estás de cierta manera influyendo en lo que esos objetos están transmitiendo, sobre todo cuando estamos hablando de procesos como estos, ¿no? O sea, como o estábamos, o nosotras decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir soportando la narrativa histórica y oficialista y estatal, en donde las mujeres no formamos parte ni siquiera de la construcción identitaria y del país o de la historia oficial del país, más que como la guerra, la paz, la madre, la victoria, pero que realmente somos mujeres sin nombre y apellido, sin participación dentro de la historia, ¿no? O sea, son pocas las mujeres que están reconocidas dentro de esta historia oficial como ciudadanos y como entes que participan y forman, ¿no? Nuestra historia. Entonces, un poco en ese sentido, el reclamo también es pregunten qué queremos, ¿no? Porque nosotras lo que queremos es que nuestra historia también se vea reflejada en estos íconos nacionales y en estos en esta oficialidad, ¿no? Entonces, hay ahí una serie de consideraciones también a tener en cuenta, porque el hecho de que la institución lo decida o sea, sin tener en cuenta esta demanda legítima que también es el de nosotras queremos participar, ¿no? Pues también responde a la necesidad oficial de que no se, pues de que no, o sea, a ninguna administración supongo que le va a gustar reconocer que hay un problema de ser un país feminicida, ¿no? O sea, ninguno va a aceptar que bajo su gobierno el país es un México feminicida. Entonces, evidentemente no eligen dejar esa pinta porque no están pensando, o sea, no están pensando en el problema, están pensando en lo que los hace ver bien o lo que los hace quedar bien también con la sociedad de cierta forma. Y en este sentido de lo que decía Janine del iconoclash, ¿no? O sea, de que ya lo hemos mencionado también, los monumentos se vuelven territorios de lucha, de poder, ¿no? Cuando se ven involucrados en este tipo de situaciones, cuando pues se vuelven territorios de lucha de poder en donde qué sí vamos a poner y o sea, qué sí vamos a permitir o qué sí vamos a autorizar desde el discurso oficial y qué no estamos dispuestos a autorizar porque por las razones que sean, ¿no? Porque no vamos a fomentar que esto siga pasando, porque no vamos a reconocer lo que estas mujeres están diciendo, porque no me hace quedar bien como administración, porque me hace quedar mal con otros grupos que están en contra, ¿no? Una serie de cuestiones que no tienen nada que ver más que con cuestiones políticas que se ven reflejadas en los objetos culturales, ¿no? Entonces, yo creo que una de esas cosas que más trabajo nos costaron, bueno, hablo por todas, pero de lo que yo percibí fue inicialmente entender que nosotras, que éramos las encargadas de conservar, íbamos a salir a decir que no se hiciera, ¿no? O sea, que no se hiciera en los términos tradicionales, sino que en este momento no había que limpiar, que había que dejar las cosas, que además esa es una noción que no intervencionista, que está muy presente en la disciplina desde hace muchísimos años, pero que en este punto
pues involucraba muchísima más reflexión que simplemente decidir dejar un testigo o no, ¿no? Involucraba algo que estaba pasando socialmente en ese momento, ¿no? Involucraba un grupo presente que se estaba haciendo ver y que estaba tomando este lugar como parte de un mecanismo de alzar la voz, ¿no? Entonces, cuando estás en medio de la situación, pues, ¿cómo tomas esas decisiones? Entonces, lo mejor era postergarlo, documentar y postergar, ¿no? Y decir después quiénes sí van a tomar las decisiones, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pensar en los discursos autorizados, incluso dentro de la disciplina. ¿Qué sí estamos autorizados a dejar y qué estamos autorizados a limpiar? ¿De qué manera y quién lo decide realmente, ¿no? Y qué tan neutrales somos, porque en este caso lo que nos sucedió a nosotras es que esta lucha particular nos tocó principalmente como mujeres, o sea, desde nuestra marca social de género, ¿no? Entonces, probablemente estas preguntas nunca nos las habíamos hecho antes porque no nos sentíamos identificadas tal vez con lo que había pasado en los monumentos, pero en este momento nos sentíamos plenamente identificadas con la lucha de las mujeres. Entonces, desde ese lugar y empezar a trabajar desde ese lugar, pues cambió muchísimos conceptos que manejábamos a nivel teórico, pero que a lo mejor en este momento se hicieron explícitos de forma práctica, ¿no? Como tal. Ya, no sé si Janine quiere decir algo más, ya me extendí mucho. Pues yo tomaría esta parte final, o sea, sí es hacer explícitas las posiciones políticas y de profesionalismo desde allí. Pero bueno, yo apuntaría a dos cosas. La más sencilla tal vez es que estamos las restauradoras vinculadas con este trabajo de cuidado, ¿no? Con el que siempre hemos estado vinculadas las mujeres y entonces no nos faltaron señoros, hombres o mujeres, diciéndonos, no, 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 lo que las restauradoras tienen que hacer es esto. Ustedes, perdón la expresión, están meando fuera de la basinica porque están haciendo una cosa totalmente contraria a lo que es la ética de su profesión. Entonces decíamos, yo llevo 20 y tantos años en esto y me van a decir qué es lo que tengo que hacer, qué interesante, pero esa es justo la forma tradicional en la que la sociedad se ha estado relacionando con las mujeres, ¿no? Tu trabajo es este, tu trabajo es el cuidado y por ahí vas. Lo otro, pues lo ha expresado muy, muy bien Daniela, pero yo apuntaría cómo nos ha atravesado desde lo emocional de forma tan fuerte este caso, porque pues sí, hemos pretendido que somos neutrales, pero pues es como relativamente fácil estar neutral frente a un objeto de los mayas del preclásico, y pues hace 1700 años que no te toca para nada. Pero aunque no hemos posado nuestras manos directamente sobre estos objetos, nuestro posicionamiento profesional nos lleva a, pues no sé, cualquier cantidad de veces que hemos estado a punto del llanto o de plano llorando, porque lo que está en juego allí es pues el bien de nosotras, de nuestras hermanas, de nuestras amigas, y que estás formando parte de un momento social y de un entramado cultural del que es muy, muy, muy relevante que se hable y que las cosas funcionen de un modo distinto. Entonces, pues sabernos sujetos políticos, sujetas políticas, pues es algo bastante novedoso, o bueno, lo fue hace un par de años, para creo que todas las que formamos parte de la profesión y que nos decidimos dar cuenta, ¿no? Porque hay mucha gente que pues sigue asumiendo que es neutral y está muy cómoda con eso. Es un poco como salir de la Matrix y es muy, muy fuerte internamente. Sí, Pues yo sí. también diría, perdón, Ana, que No, nada, también, bueno, nada. de manera anecdótica un poco, que cosas fuertes nos han pasado todo el tiempo, ¿no? O sea, esto ha tocado mucho lo personal y ha cambiado mucho lo personal y colectivamente a las que estamos dentro del grupo. Pero bueno, por ejemplo, fue fuerte darnos cuenta que cosas, ¿no? Como muy al inicio nos dimos cuenta que, por ejemplo, las placas conmemorativas afuera del auditorio de nuestra escuela, donde Janine y yo estudiamos y donde Janine es docente ahora desde hace muchos años, eran todas de restauradores hombres, ¿no? Había en memoria de, o sea, o bueno, placas honoríficas de restauradores hombres que son gente que fueron nuestros profesores y a los que admiramos y de los que obtuvimos muchos conocimientos, pero nos empezamos a dar cuenta de que no había un reconocimiento a las mujeres dentro de la restauración, que han sido muchísimas a lo largo de la historia de la disciplina en nuestro país, que empezó en los 60s, ¿no?
y que no había un reconocimiento, o sea, no había figuras femeninas, ¿no? De tal relevancia que merecieran una placa en la escuela, que merecieran un retrato en la sala de juntas, que merecieran, ¿no? Y ahí empezar a darse cuenta de todas esas cosas, ¿no? Y también de la forma en la que nos relacionábamos entre nosotras, en la que cómo nos veían dentro de la institución, ¿no? Que nosotras siempre somos las muchachas de restauración, las niñas de restauración, ¿no? O sea, siempre hay una serie de expresiones que tienen que ver con nuestra disciplina, o sea, con el hecho de que las restauradoras son mujeres, ¿no? El propio director del instituto dice las restauradoras y los arquitectos, cuando hay ambos géneros en ambas profesiones, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasó también como profesionales fue empezar a darnos cuenta de todas estas cosas y empezar también a trabajar desde ahí por cambiarlo, ¿no? Por empezar a cambiar también estas nociones muy enquistadas, muy cristalizadas que hay sobre nosotras en el ambiente laboral. Pues parece que estamos infantilizadas en todos lados, ¿no? En Colombia, en España, en México. Sí, aquí también es niñita, ven a pegarme la cerámica, pásate por acá. Comenta Roberta que también a los arqueólogos nunca nuestro trabajo con el pasado es objetivo o sin emoción y juicio, y que lo difícil es entender esa relatividad y tomar una posición. Y veo que Camila ha encendido la cámara, por si quieres intervenir, Camila. Sí, bueno, quería también agradecer la conversa, ha estado muy, muy interesante y quería hacerles una pregunta que no está del todo relacionada con lo que nos han expuesto hoy, pero sí que va de la mano con este planteamiento sobre la descolonización y la despatriarcalización que han estado planteando en su ponencia. Entonces me gustaría si nos pudieran contar, ya sea si como restauradoras con glitter o su posición personal respecto del debate que se ha estado dando del reemplazo de la estatua de Colón por el busto de la mujer indígena. Muchas gracias. Daniela, si quieres. Sí, es todo un tema. En realidad, empieza desde el retiro hace un año, ¿no? Que lo que sucedió fue que hubo un pronunciamiento también de un grupo de personas que dijeron que la iban a ir a tirar, ¿no? Digamos, esta estatua, este monumento, siempre ha sido intervenido en la fecha del 12 de octubre, siempre, o sea, invariablemente, porque pues obviamente tiene que ver con su simbolismo y con la narrativa de colonialista. Sin embargo, en esta ocasión hubo una amenaza por parte de la gente de que la iban a ir a derribar de plano. Entonces, lo que decidieron fue el retiro y dijeron que era para su conservación, ¿no? Que además ahí también está interesante porque también cuando tapiaron las pintas dijeron que era por la conservación del ángel, ¿no? La forma en la que utilizan la disciplina para justificar ciertas decisiones también que tienen que ver con las cosas, los objetos en espacio público, es interesante también, ¿no? Entonces retiran al monumento y se lo llevan a escondidas a un lugar del instituto. Nadie sabía dónde se había. No solamente es la estatua de Colón, es un conjunto escultórico donde hay también dos frailes y Colón. Y se los llevan. Y nada, pues ahí quedan. ¿Y dónde estará Colón? ¿Quién sabe? Se preguntan, salen un par de notas, nada pasa. Y cuando se aproxima el 12 de octubre de este año, pues se anuncia, ¿no? Creo que fue como 2 semanas o una semana antes, la gobernadora anuncia que ya Colón no va a volver a la glorieta y que van a poner esta escultura de Tlali, ¿no? Que es esta cabeza de una mujer indígena y que era un poco en reconocimiento al papel de las mujeres, o sea, en reivindicación de los grupos de las mujeres indígenas y todo este tema, pero resulta que el encargo se lo hacen a un artista hombre, ¿no? Que pues era el que iba a reivindicar la imagen de la mujer indígena, que no es indígena el señor, ¿no? Es un señor que era hombre, que no es indígena, y que la propuesta que hace es muy extraña porque parece una cabeza olmeca, que curiosamente pues nuestro presidente viene de la región en donde existen las cabezas olmecas, de Tabasco, ¿no? Veracruz, y entonces parece una cabeza olmeca, los rasgos son muy estilizados, ¿no? A comparación de las cabezas olmecas, y además le ponen un nombre náhuatl que no corresponde para nada con la región,
de lo que parece, ¿no? Entonces era una especie de mezcla de significado, o sea, era muy raro, o sea, era totalmente incoherente, ¿no? Y empiezan a cuestionar, las mujeres empiezan a cuestionar qué onda con esa, o sea, por qué ponen ese monumento hecho por un hombre blanco, con una serie de simbolismos mezclados como en un intento de presentar una pluralidad indígena que en la realidad no existe, ¿no? O sea, hay muchísimos grupos indígenas en el país y de muchísimas fisonomías distintas y de muchísimas tradiciones distintas y de muchísimas... Y entonces, ¿cómo ibas? O sea, volvíamos a caer en este discurso homogeneizador, que a la vez vuelve invisible la diversidad, ¿no? Y que además era una decisión desde el Estado, desde un señor que no pertenecía al grupo social que pasaba por temas de representación también, ¿no? O sea, de quién está intentando representar lo que se supone que quieren representar ahí, quién toma la decisión de qué es lo que se pone en ese lugar. Y bueno, hubo mucho cuestionamiento, varias colectivas de mujeres en la cultura firmamos una carta diciendo que, pues, que eso no estaba bien. Se arma el revuelo y deciden que ya no van a poner eso y que va a haber un comité, ¿no? Que son los que van a decidir. Y además sacan un dato que no habían sacado inicialmente, que decía que era un grupo de mujeres indígenas las que habían solicitado que se pusiera un monumento a la mujer indígena. Pero eso nunca lo socializaron como parte de la decisión. Yo pienso que se lo sacaron después de la manga, porque además nunca encontramos, nosotras como colectiva, empezamos a participar con otra colectiva que se llama Antimonumenta, que ellas hacen acciones en espacio público directamente. Entonces, nosotras ahí sí ya participamos como colectiva en la toma de la glorieta, en la segunda toma que se realizó, porque lo que hacen las mujeres del Antimonumenta es que toman la glorieta, la renombran, suben un monumento que no pretende ser tampoco permanente. Ellas incluso en su pronunciamiento dicen lo que nos interesa es que el nombre de la glorieta quede como glorieta de las mujeres que luchan y ya hagan lo que quieran con el pedestal, ¿no? O sea, también como para dar chance a que pues hubiera otras personas, porque el cuestionamiento también era así de por qué este grupo de mujeres que luchan quiere invisibilizar a las mujeres indígenas, ¿no? Y empieza un dominó de discursos extrañísimos alrededor de este caso. Y nosotras como parte de la colectiva que íbamos a participar en la segunda toma de la glorieta, porque la primera borraron las intervenciones al día siguiente, y se decidió volver a tomar y esta vez sí participamos, tratamos de contactar a este grupo de mujeres que se supone que habían solicitado que fuera una glorieta para las mujeres indígenas y fuimos incapaces de hacerlo. O sea, no logramos y tenemos contacto con mujeres indígenas, de colectivas feministas, de colectivas de lucha de territorio y de lucha de todo este tipo de cosas, y solamente no encontramos una sola persona que se manifestara en contra de la toma de la glorieta. Entonces, hay una serie de cosas ahí extrañas, ¿no? Y pues esto sigue en discusión, se dijo que no se iba a dejar la toma de la glorieta como estaba, que iba a decidir este comité, en realidad nadie sabe quién conforma este comité, no han emitido ninguna opinión, y pues ahí estamos y lo que se ha vuelto ahora es como un espacio en donde se toman acciones en pro de las mujeres, no solamente en pro de o sea, en sentido de la lucha de la violencia de género, sino también en pro del reconocimiento de las mujeres y sus luchas, ¿no? Porque pues en México tenemos a todas las madres buscadoras en fosas que están buscando a sus hijos desaparecidos, a sus esposos, a sus parientes en general, ¿no? A su familia. También todas las mujeres que han luchado desde la cultura, desde el arte, desde la política, por posicionar a las mujeres. Es una glorieta que está dedicada a eso, ¿no? Entonces, un poco se ha vuelto ahora un espacio de reunión, ¿no? Ahora va a haber, se va a poner una ofrenda porque viene el Día de Muertos, ¿no? El domingo se va a hacer otra acción ahí en espacio público y eso es lo que se pretende en realidad de esa glorieta, ¿no? O sea, que sea un lugar de reunión donde las mujeres puedan expresar lo que en el momento quieran expresar. Sí, no sé si contesté. Yo creo que sí que nos has contestado, Daniela. Y bueno, pues creo que va siendo hora de cerrar. Hemos perdido parte del público que se habrá ido a tener que, no sé, alimentarse, respirar. Es broma. Muchísimas gracias a las dos. Estaremos atentas a ver qué siguen haciendo las restauradoras con Glitter.
a ver esas fichas, esos criterios, que yo creo que son muy necesarios, esos criterios de documentar estas acciones para que lo efímero no se borre, no se convierta en fantasma, y que son métodos que podemos compartir, porque aquí también es muy necesario aprender a documentar todas estas acciones que están sucediendo y que forman parte de nuestro ahora, ¿no? Con todos sus significados. Y poco más, daros de nuevo las gracias por ser las inauguradoras de esta serie de reflexiones sobre las transformaciones de lo urbano, sobre qué se preserva en lo urbano, sobre por qué, sobre la multivocalidad de los significados, y pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Chao. Gracias.